Dios les bendiga a nuestros radioescuchas, a los que nos ven a través de las televisoras en muchos lugares. Hoy vamos a tocar un tema de la dualidad del hombre. Es importante que conozcamos esta dualidad y las leyes que están escritas acerca de nuestra composición, como fuimos creados tripartitas a semejanza de Dios, que Dios es trino. Nos dice Primera de Tesalonicenses 5:23 que el Dios de paz os santifique en todo. Dice, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero los tres, el espíritu, el alma y el cuerpo, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ir viendo las leyes que hay en esas tres partes que nos corresponde de nuestra naturaleza. Y vamos a empezar, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, en Romanos 8:15, nos habla de un espíritu de servidumbre y un espíritu de adopción en este texto. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual aclamamos Abba Padre. Bueno, es importante conocer qué nos dice la Biblia acerca del espíritu de servidumbre y el espíritu de adopción a la luz de la palabra y cómo podemos ir cumpliendo esas leyes que están en nuestros miembros. Vamos a ver en Romanos 7:21, hay una ley aquí en ese texto, vamos a ir viendo esas leyes. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Bueno, para conocer la justicia que está a través de las leyes establecidas, la palabra nos dice que la justicia de Dios está establecida por la ley, que es la palabra de Dios, y por los profetas. En Romanos 3:21 nos dice acerca de esto, que la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. Entonces vamos a ver estas leyes a través de lo que nos dice la palabra y vamos a seguir viendo. El apóstol Pablo dice, hay esta ley, que el mal está en mí, hablando de los miembros. Si nosotros vemos otro texto ahí mismo en Romanos 23, por favor, dice, mas veo otra ley en mis miembros, dice, que se rebela contra la ley de mi espíritu. Vamos a ver esta ley del espíritu también, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela. Vamos a ver por qué tenemos una ley de rebeldía también en los miembros, cuál es esto que nos quiere decir la palabra, que nos lleva cautivos a la ley del pecado que está en mis miembros, valga la redundancia, la expresión de la palabra. Y podemos ver en Efesios 2:3, hablando de la voluntad de la carne, aquí habla la palabra de una voluntad de la carne, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Bueno, aquí nos maneja el apóstol Pablo algo importante, voluntad de la carne. ¿Cómo podemos tener una voluntad de la carne si nuestro cuerpo tiene lo que le llama la Biblia tálamo y que los científicos le llaman cerebelo? Es una inteligencia no razonable, pero aquí nos habla también de los pensamientos. Aquí ya está entrando la cuestión del espíritu que se revela a través de la carne y a través de los pensamientos, que es el alma, que es donde tenemos nuestro razonamiento en nuestro espíritu humano. Y nos dice Jeremías 17:9 que el corazón, hablando de los pensamientos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es un texto que lo hemos tocado varias veces. Es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y nos dice el proverbista en el 19:21 de Proverbios que del corazón
ahí nacen los pensamientos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. En ese corazón engañoso y perverso nacen muchos pensamientos. ¿Cómo entonces podemos ir a través de las leyes que hay establecidas? Porque el hombre pecó y entró en esas leyes. Por eso dice la palabra que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, estando bajo esas leyes y no cumpliéndolas conforme a lo que nos dice la palabra, cómo cumplir esas leyes, que es muy importante, hermanos, para que no se nos apliquen en la eternidad cuando estemos delante del Señor de toda la tierra. Romanos 7:24, perdón, y de ahí el 7:25. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esa muerte? Existe la premisa, dice el apóstol Juan en el 3:6, no lo pongan nada más como referencia, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí nos dice el apóstol, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? El que no alcanza a nacer en el Espíritu, y vamos a ir viendo cómo ir librando esas leyes que están establecidas para poder pertenecer a la bendición de Sara delante del Señor, allá en los cielos, primeramente aquí en el reino del Señor, aquí en la tierra, y después en el reino de los cielos con Él. Dice, ¿quién me librará del cuerpo de esa muerte? Bueno, en el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, hay una ley de Dios que la vamos a ver también, porque existe la ley que estamos viendo, la ley de maldad, que dice que el mal está en mí, la ley de rebeldía, que está en el alma, y la ley de Dios que está en el espíritu de nuestros huesos, que es divino, y que está para que nosotros adquiramos esta bendición de poder ser hechos hijos de Dios a través del cumplimiento de esas leyes, hermanos. Vamos entonces a ir en el anterior, dice que gracias, bueno, aquí dice gracias doy por Jesucristo, ¿no? El Señor nuestro. Él nos va a librar de este cuerpo, de esta muerte. En el 8:2, que un poquito más adelante de Romanos, nos dice, porque la ley del Espíritu de vida, hay una ley de vida que nos las da el Espíritu del Señor Jesucristo. Si nosotros no entendemos cómo obtener el Espíritu de Jesucristo, no vamos a ser librados de esta ley de vida, no vamos a obtener esa vida eterna que el Señor nos ofrece en los cielos, o una vida inmortal. Vamos a ir viendo todo esto. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, el Espíritu del Señor. Entonces nos libra de la ley, de esa maldad que está en nosotros, el Espíritu de Jesucristo. Nos dice en Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu de Jesucristo está en los de Él. Dice, mas vosotros no sois la carne, el nacido en la carne es aquel que está en ese punto que estamos viendo, existe en todos nosotros esa ley de maldad y esa ley de rebeldía en el alma. Dice, sino el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Trino, mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. No va a tener esa ley de vida que viene a través de ser librados del pecado, de la ley del pecado y de la muerte, así como lo leímos en el 8:2, de ahí mismo de Romanos. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para ser librados de esta ley, necesitamos el Espíritu de Jesucristo. ¿Cómo podemos obtener el Espíritu de Jesucristo? Juan nos habla con mucha claridad en el 8:12, vamos al 8:12 de Juan, nos dice que hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Para que nosotros podamos tener ese Espíritu del Señor, necesitamos, aquí nos dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Tenemos muchos textos acerca de esto en Hechos, el 26-18, ¿verdad? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Aquel que no sigue al Señor no es convertido, porque
La conversión viene a través de seguir al Señor. ¿Para qué? Para ser, dice, librado de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Para poder ser santo, para poder ver al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor, necesitamos convertirnos, no ser creyentes nada más, porque el creyente del mundo, que es nacido en la carne, no sigue al Señor. Entonces, para que seamos librados de esa ley que estamos viendo, tiene que ver que nosotros sigamos al Señor. Vamos a ir viendo 2 o 3 cosas importantes. Juan 15:10 nos habla de 2 tipos de amor, 2 tipos de mandamientos. Si guardaréis mis mandamientos, cesaréis en mi amor, dice el Señor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Son los mandamientos que necesitamos entender, conocer y guardarlos para estar en el amor de Dios, para que podamos librarnos de estas leyes que están escritas, para que nosotros podamos recibir el Espíritu de adopción, que es el Espíritu de Cristo. En Efesios 5 nos habla acerca de esto, de lo que estamos hablando, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Adoptados hijos, como dice el texto que leímos en el 8:15 de Romanos, hablando del espíritu de servidumbre, que es el espíritu almático que no alcanza a querer pagar estas leyes a través de amar al Señor y seguirlo. Dice, hablando del espíritu de servidumbre, el que nace en la carne y está bajo potestad de Satanás, así lo leímos en el 26:18 de Hechos, y lo podíamos leer también en el 1:13, 1:12 y 13 de Colosenses, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, y el 13 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo a través del espíritu de adopción. En Gálatas 4 y 5 nos habla también de ese espíritu de adopción que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos, para ser hijos adoptivos o santos, le llama la Biblia. Entonces es importante que nosotros podamos, a través de nacer en el Espíritu. ¿Y cómo nacemos en lo espiritual? Bueno, lo primero que tenemos que tener es el Espíritu Santo, que se manifiesta en el don más bajo o más pequeño, para decirlo de esa forma, las lenguas. Dice que el que habla en lenguas habla con Dios. En el 14:2 de 1 Corintios nos dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Y hay muchos grupos que no quieren nada sobre eso, porque no entienden que para nacer, para poder ser librados del pecado y librados de la muerte, porque van a morir en los segundos cielos, en los que dice la palabra, la segunda muerte. Los que no tengan el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de vida, van a morir después de estar un tiempo en el paraíso, el regalo que Dios les da a aquellos que nacen en la carne, pero que no quieren convertirse al Señor y seguirlo. También nos habla en el Romanos 8, 26 y 27, que es muy importante, hermanos, que entendamos esto. Asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, con lenguas. Y en el 27, aquí hay una razón muy poderosa. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu. El Espíritu nos quiere llevar al Espíritu de santidad, al Espíritu de vida, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por nuestra santificación. Entonces, si no tenemos lenguas, no tenemos al demandante, al que nos quiere llevar al Señor, al Espíritu de vida, que es el Señor,
que santifica y que nos da vida eterna, para que podamos entrar en esa bendición de estar en el reino. Es sumamente importante que nosotros podamos caminar en ese punto de la palabra que nos maneja. 1 Corintios 3, 1 al 3, por favor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Hablando a los corintios, niños en Cristo, como le dice a los Gálatas, ¿quién os embarazó? Dice, hablando de esta situación de no crecer en el Espíritu del Señor, en el Espíritu de vida, porque al no crecer, dice que andan como hombres. Por esta razón, muchos que tienen lenguas, hermanos, la Biblia nos dice en Mateo 7, 17 al 22, vamos a leerlo por favor, dice que todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto, cortase y echase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Espíritu del Señor es el que da los frutos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, aquí nos maneja, si podemos ver el otro, hermano, el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice, no os conozco, dice el siguiente texto. Y entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque no crecieron y no dieron frutos, como dice en el Evangelio de Juan, que si no llevamos frutos, seremos lanzados fuera. ¿Por qué? Porque tiene uno que crecer en el Espíritu del Señor para, como ejemplo, el árbol cuando se hace maduro, pues empieza a dar frutos. Mientras es pequeño, todavía no da esos frutos. Así el hombre cuando no tiene o procura ese crecimiento, sigue siendo carnal y sigue teniendo esa, como el texto del 6.3 dice, obráis como hombres, dice. Nada más en la parte final nos habla de esto. Aunque se tenga las lenguas, si no se procura hacer la voluntad de el Señor a través de la ayuda del Espíritu Santo para poder llegar a crecer en el Espíritu de vida, en el Espíritu del Señor para dar frutos, se andan como hombres. Por eso dice, no os conocí, hablando de esta parte importante. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, cuando el hombre no crece, aún teniendo el Espíritu Santo y teniendo el Espíritu del Señor Jesucristo, el niño es aquel que no crece en ese Espíritu de vida, que normalmente también la palabra dice que puede ser engañado aún a los escogidos, en Mateo 24, la mente de Dios. ¿Cuál es la mente de Dios? Vamos a 1 Corintios 2:10. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Para obtener esta bendición necesitamos crecer en el Espíritu del Señor y ser llevados al Padre. Nos maneja la palabra, dice que el Espíritu del Señor clama Abba Padre. El Padre venga a tener en nosotros habitación, como dice la palabra en el Salmo 91, también nos maneja el Mateo 10:20, que hablaremos por el Espíritu del Padre cuando tengamos la bendición del Espíritu de Dios, porque nos completa
a los tres y le llama a la Biblia Espíritu de Dios. Ahí mismo en Corintios 2, 6 y 7 nos habla de la perfección de la sabiduría que viene a través del Padre. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos y sabiduría no de este siglo ni los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta viene a través del Padre, el Espíritu de Dios, le llama la Biblia, porque el Padre nos da ese espíritu de revelación. En 1:17 de Efesios, el Dios del Señor nuestro Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Ese espíritu que trae sabiduría. El Espíritu Santo nos recuerda, dice el apóstol Juan, las palabras que el Señor ha hablado, y el Señor nos habla a través de su palabra. Dice que en el 3:17 que ya vimos de Efesios, que habite Cristo en vuestros corazones, la palabra del Señor, para que arraigados, fundados en amor, sepamos comprender estas bendiciones que el Señor nos ofrece después de esta vida. Debe de habitar la palabra abundantemente en nuestros corazones para filtrar ese corazón engañoso y perverso que nos habla Jeremías 19:7. Mateo 5:48 nos habla de que debemos ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección viene a través del Espíritu del Padre, que nos da esa sabiduría. Estamos manejando que el Espíritu Santo, su importancia es que nos recuerda la palabra que el Señor ha hablado, y a través de la palabra del Señor podemos ir creciendo en ese espíritu de vida para ser llevados al Padre, para que podamos tener esa bendición de todo don perfecto que dice Santiago 1:17. Dice que no es rey, toda buena dádiva y todo perfecto es de lo alto. Dice que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Dice en el 18, nos engendra por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos hijos divinos, completamente la naturaleza que trabaja, el Espíritu Santo trabaja en nuestro cuerpo, el Señor trabaja en nuestra alma y el Espíritu del Padre trabaja en nuestro espíritu a través de darnos una revelación y conocimiento. Lo podemos ver en 1 Corintios 6:19, el Espíritu habita en nuestro cuerpo, y vimos que la voluntad en el 2:3 de Efesios, que nos dice que antes hacíamos la voluntad de la carne. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Bueno, aquí dice que en nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el trabajo de, bueno, que esa mente que nos maneja la ley que dice el apóstol Pablo, el mal está en mí, en el primer texto que leímos al principio, Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien hallo esa ley, que el mal está en mí, en la carne. Entonces aquí nos maneja en el 6:19, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y además que no es nuestro. Y también nos maneja Ezequiel 18:4, nos dice que las almas son del Señor. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esta morirá. Bueno, nosotros tenemos que entender esas leyes para no morir y desaparecer para siempre. Por eso necesitamos crecer en este conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que el cuerpo no es nuestro y el alma tampoco. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, dice Eclesiastés 12:7, el polvo se torna a la tierra, hablando de nuestro cuerpo como era,
y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Nosotros, dice la palabra, que lo nuestro está en espera, hablando de lo de arriba, la nueva criatura que nos promete el Señor a aquellos que podamos obtener la bendición de pagar estas leyes que están establecidas y que hay que irlas cumpliendo para que no se nos apliquen, porque si no las cumplimos se nos van a aplicar. No nos exime el Señor de estas leyes si no las cumplimos. En Filipenses 3:15, el apóstol Pablo nos dice: así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Bueno, la perfección viene a pesar de que el apóstol decía, hay esta ley que el mal está en mí. Bueno, él aquí se maneja todos los que somos perfectos. Hablando un poquito antes, nos maneja, dice, no es que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Tenemos que tener esta posición de meta, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud del Señor Jesucristo, como dice el 4:13 de Efesios, que lleguemos a una unidad de fe, que tengamos la fe del Espíritu Santo, la fe de Cristo y la fe del Padre, que nos da esa bendición que leímos, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, estas leyes que están en nuestros miembros, necesitamos irlas pagando en el sentido espiritual. No podemos dejar de pecar, porque el que dice que no peca le hace al mentiroso, pero sí podemos tener el espíritu que nos da el derecho de brincar estas leyes. Hablando, dice, del espíritu de vida que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El espíritu del Señor Jesucristo nos libra de esta ley y nos hace el pacto de santidad para seguir adelante, para buscar la perfección con el Espíritu del Padre, que también tiene sus leyes, en la ley que nos maneja el texto que leímos en Juan, que dice el amor de Cristo, hablando de los mandamientos de Cristo y los mandamientos del Padre. Debemos de cumplir esos mandamientos que son los más difíciles. El mandamiento del Padre dice que debemos de despojarnos de todo, al que no renunciar a todas las cosas, dice, no puede ser mi discípulo, para que podamos tener la bendición de estar a la estatura de la plenitud de Cristo. En Él estamos cumplidos siempre y cuando podamos adquirir esta bendición de ir pagando, como el apóstol Pablo, esas leyes que él las conoció, las escribió para nuestra enseñanza y para que nosotros también hagamos lo mismo, podamos ir pagando a través de la entrega completa de nuestra vida, que no nos pertenece nuestro cuerpo, no nos pertenece el alma, y el Espíritu es de Dios, y que nos debemos de ganar para que ahí tengamos esa nueva criatura inmortal que habla la Biblia, que podamos ser hechos hijos de Dios a la estatura de ese ángel de Jehová que habla el 12:8 de Zacarías. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, está hablando del tiempo milenial y el remanente judío, en aquel tiempo será como David, como Cristo, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Seremos como el ángel de Jehová si nosotros adquirimos la bendición de poder ir creciendo y pagando esas leyes que están establecidas para todos nosotros, y que podamos entender nuestra naturaleza, y que lo que nos hace delante de Dios, que podamos estar presentes, es su naturaleza divina, no lo que nosotros podamos hacer como hombres y como obra que le llama la Biblia obras muertas. Las obras vivas son las que vienen de parte de Dios,
y necesitamos esa parte espiritual que el Señor nos da a través de los parámetros de poder pagar los precios que nos pide para que podamos estar en esa bendición de tener esos espíritus. Dios les bendiga, hermanos.